Saludos cordiales con todos. Mi nombre es William Sillonis, integrante del Grupo 4. Hoy en día vemos que existe bastante explotación laboral, pero para tener una mejor idea de este tema, mi grupo les hablará sobre el siguiente video que hemos realizado, que trata sobre un documental de la obra El Tuxteno. Es una de las obras más tristes y melancólicas del escritor peruano, el poeta César Abraham Vallejo Mendoza. También hablaremos de su biografía de César Vallejo y cuál es el origen de esta obra tan reconocida. Por eso, para conocer más sobre esta obra, acompáñanos en el siguiente video. Comencemos. Realizamos este documental con el objetivo de dar a conocer una parte de la historia del Perú de la región de Colca, ya que César Vallejo, en una de sus obras titulada El Tuxteno, denuncia a las grandes empresas mineras por arrebatarles las tierras y darles un miserable salario a los indígenas, no importándoles todo el trabajo y el esfuerzo que realizan. César Vallejo da un mensaje en su obra El Tuxteno, el cual vendría a ser la necesaria unidad y organización de los explotados para lograr vencer la opresión, resaltando valores como la igualdad y la valentía que se aprecia en los oprimidos, siendo el Tuxteno un gran argumento a favor de la justicia social. El Tuxteno es la segunda novela de César Vallejo, la cual se publicó por primera vez en Madrid en el año 1931 por la editorial Cenit. El escritor se puso manos a la obra escribiéndola de un solo tirón en un lapso de 3 semanas para ser publicado en marzo de ese mismo año. El género literario del Tuxteno es la narrativa, porque es una novela en la que el autor relata de principio a fin toda la forma de vida de la época, incluyendo sus relaciones económicas y sociales. Los hechos ocurren en el asiento minero de Quivilca, donde José Marino es el encargado de contratar peones para la mina. Junto a su hermano Mateo Marino, forman entre ellos una sociedad y ambos empezarán a quitarle sus tierras a los Soras. Luego se produce una horrible escena donde el señor Take y el señor Weiss son partícipes en la violación de Graciela, la captura de 2 indios, Isodoro Yepes y Braulio Conchucos, y la muerte de este último produjo un levantamiento del pueblo y la posterior represión del mismo. El juez limeño, el comerciante José Marino, el cura Velarde y el sobreprefecto Luna ilustran una inhumanidad indescriptible que se refleja también en la crueldad de los gendarmes y en la insensibilidad de los vecinos de Colca. El audaz Servando Huanta tiene la inmensa valentía de protestar contra la injusticia. Finalmente se dan discusiones y reflexiones políticas entre Servando Huanta y el agrimensor Leonidas Benítez. El herrero Huanca les habla y les ilustra del movimiento revolucionario mundial en la que todos los injustos explotadores serán vencidos y los obreros e indios de todas partes del mundo serán liberados. Benítez se muestra indeciso, pero al final acepta ponerse al servicio de la causa de los obreros.
Una de las ideas que más se resalta en la novela El tungsteno es básicamente el conflicto que se desata entre los personajes Benítez y Huanca y se efectúa a raíz del abuso de poder que se acontece entre ellos dos. También se resaltó los múltiples maltratos que se realizaban entre los obreros y los pobres, así como las experiencias revolucionarias que se viven en el mundo entero en esos tiempos, además de los planes a favor de la lucha contra la explotación hacia los trabajadores de las minas en Perú. Por lo tanto, podemos decir que la novela El tungsteno es un relato muy interesante, ya que nos narra el comienzo del fenómeno económico de la explotación minera en el Perú. César Vallejo trató que El tungsteno fuera una novela revolucionaria y muy clara desde principio a fin para los lectores. Uno de los valores más resaltantes en la obra del tungsteno es la valentía, puesto que Cervantes Huanca, al ver las injusticias que se daban contra los yanaconas, decide protestar promoviendo una revuelta contra la alcaldía. En el segundo valor encontramos la injusticia. Esto se ve reflejado debido a los tratos que tenía contra los obreros. En el tercer valor encontramos la solidaridad. Huanca se reunía con ellos en pequeñas asociaciones donde leía folletos sobre la injusticia que él veía, convenciendo que se debe protestar la injusticia, encontrando en su persona una voluntad de rebelión. En esta oportunidad voy a realizar una breve entrevista sobre la novela El tungsteno a Nicole Silva Saavedra, a quien desde ya agradezco por aceptar esta invitación. ¿Usted cree que actualmente los abusos de los dueños de mineras siguen con los empleados? Claro, de hecho, la minería aún sigue teniendo un abuso hacia los trabajadores, ¿no? Sobre todo en la minería ilegal. A diario se puede observar también en la actualidad protestas, ¿no? No sé si en las noticias en estos días estamos viendo tanto en Ayacucho, en Antamina, hay paros, ¿no? De hecho, por estos mismos trabajadores quienes están reclamando sus derechos, ¿no? De hecho, por abuso de poder. Del mismo modo, la mayoría de las mineras no contratan trabajadores de manera directa, sino a través de subcontratas, el cual también es un abuso todavía hacia estos trabajadores. Buenas noches, señorita Brenda. A mí me gustaría saber qué opina con respecto al abuso de poder. Buenas noches, señorita Andrea. Mira, en cuanto a mi opinión sobre el abuso de autoridad o abuso del poder, por mi parte yo estoy totalmente en desacuerdo, ya que yo también soy una colaboradora, ¿no? Trabajo en un banco y de alguna otra manera a veces nos ha tocado vivir ciertas circunstancias donde hemos podido apreciar algunos favoritismos o algunos abusos, ¿no? Ya que por el rango que tienen, quizás tienen ciertas autoridades y pues nos obligan de alguna otra manera a hacer cosas que quizás no están dentro de nuestras facultades, ¿no? En mi caso, por ejemplo, algo que yo he vivido es que me mandaron a hacer una tarea que no estaba dentro de mis funciones. Entonces, yo revisé mi manual de organización y pude verificar de que realmente no era mi función. Adicional a ello, también me ponía en riesgo, ya que estaba desempeñando un puesto en el cual tenía cierto riesgo, ¿no? Porque el puesto era de caja y el puesto que yo tenía no tenía riesgo de caja, ¿no? No estaba correcto lo que estaba haciendo. No sé si lo hacía porque mi compañera no deseaba desempeñar el puesto o quizás
o quizás porque como mi puesto era inferior, porque yo tenía el puesto inferior, mucho más inferior a los de ellos. En conclusión general, estoy totalmente en desacuerdo con el abuso de autoridad, ya que pues eso también genera un mal ambiente laboral y pues se aprovechan de las personas que somos vulnerables, que recién iniciamos, que tenemos ciertos desconocimientos, pero en realidad es cada empleado, cada colaborador debe tener sus derechos y tiene que saber defender, ¿no? Claro que no todos tenemos los conocimientos para poder alzar la voz y decir esto no o esto sí, pero es algo que tiene que parar en realidad, porque así como en un trabajo, y a mí me sucedió algo pequeño, ¿no? Porque no fue siempre, fue algo temporal en realidad, pues suceden en muchos trabajos, hay muchos abusos, que personas que quizás les mandan a quedarse horas extras. En realidad para mí es algo totalmente deshonesto, muy al margen de algo profesional, es algo deshonesto porque no es algo íntegro de una persona en la cual tiene que saber comportarse, ¿no? Además somos seres humanos, hay que saber corregirnos de una buena manera y andar por el buen camino, por el correcto realmente, ¿no? Sin abusar de las personas que son vulnerables, ¿no? Esa es mi conclusión en general, que es algo que se tiene que cambiar y pues que tiene que haber muchas leyes modificatorias también para los derechos de los empleados. Bueno, Milagros, así como en la novela El Tuxteno, ¿no? Que se ve mucho el abuso de poder. ¿Usted ha presenciado quizás algún acto de injusticia? Así como en el Tuxteno, ¿no? Sobre el abuso de poder y cómo se expropia las tierras de los pobladores indígenas como tal, no he podido presenciarlo, pero sí se conoce mucho a lo largo de la historia, ¿no? No solamente en nuestro país con la llegada de los españoles, ¿no? Que ocurrió lo mismo con nuestros hermanos indígenas. También conocemos lo mismo acerca de las noticias o de la historia al exterior, ¿no? Como es el caso del Holocausto, ¿no? De los alemanes con los judíos. Un acto así, tal cual, no he podido presenciarlo, ¿no? Pero lo que sí podría decir es que tampoco me gustaría presenciarlo, porque es un hecho muy lamentable, ¿no? Que existan actos así. No es muy bueno para la sociedad, ¿no? No es algo que nos ayude a prosperar como país ni como personas. Creo que eso también viene acerca de los valores, ¿no? Que dentro de una familia nos enseña, ¿no? Al hecho de no aprovecharnos de nuestro prójimo, ya sea por su nacionalidad o por su creencia política, creencia religiosa, rasgos, etnias, ¿no? Cualquier cosa que podría hacernos diferentes no tendría que ser motivo, ¿no? Para cometer ninguna injusticia con ninguna de estas personas. Finalmente todos somos prójimos y todos merecemos respeto. Gracias, Milagros, por responder esta pregunta. Lo que podemos rescatar de estas entrevistas, según las manifestaciones que dieron, es que ninguna de estas personas está de acuerdo con el abuso de poder. Contando sus opiniones y algunas experiencias suyas, podemos concluir que el abusar del poder que uno tiene no trae nada bueno y se rechaza totalmente la desigualdad. Porque una persona, por ser más humilde o un cargo menor que el otro, no indica que se deben aprovechar o abusar de ellos. Apoyémonos entre nosotros los peruanos para ser un país con personas con valores como la justicia, la empatía y la solidaridad. Es así que llegamos a la conclusión de que es importante tener en cuenta que el abuso de poder es algo que no se debe permitir. Lamentablemente aún hay personas que no se dan cuenta de cuán difícil es ver la realidad del daño que deja estos actos, de la falta de ética que no deja surgir y que es importante darle valor a las personas que quieren salir adelante.
César Vallejo nos deja esta obra para reflexionar y dar a conocer que debemos de darle un cambio a nuestra sociedad. Logremos juntos que se logre y que este documental llegue a brindarles un aporte para poder empezar a lograrlo.